nací en La Habana en el año 1945, ya a finales de la guerra. Se hablaba mucho de la guerra entonces y lo que se sentía en Cuba eran los estragos, la carencia, la falta de alimentos. Mi abuela, mi madre me contaban eso, ¿no? Nací en una familia muy humilde, padre sin trabajo, madre ama de casa. Y esa fue mi niñez fundamentalmente durante los primeros años. Una pobreza extrema hasta que empecé a trabajar. Estudié, ¿no?, hasta el 8º grado, que es la escuela, y después empecé a trabajar como aprendiz de caja en el periódico Hoy. Me hice tipógrafo en el periódico Hoy. Primero aprendí de tipógrafo, ¿no?, que son los pasos elementales, y entonces después me hice muy rápido, me hice de tipógrafo muy rápido. Me encantaba esa profesión. Fue fundamental porque cuando se funda el periódico Hoy con el periódico Granma, yo tenía 16 años. Y entonces el hecho de que yo me haya desarrollado en los talleres, pues hacía que aquellos viejos comunistas, acuérdate, el periódico Hoy, órgano oficial del Partido Socialista Popular, me llevaran hacia lo que era el diario La Marina, que se fue muy poca gente para allá de los talleres, y entonces eso fue fundamental en mi vida, porque yo comienzo después como diseñador, sin ningún tipo de formación, sino el material empírico que había aprendido en las cajas. Y es así que yo hago el primer periódico de Granma, la primera página la hace Fidel, cuando se funda el periódico en el año 65. Y ya a partir de ese momento yo empiezo a hacer las primeras páginas del periódico Granma como diseñador, antes de escribir. O coincidiendo también, porque ya escribía también. Yo fui cronista deportivo porque yo practiqué deporte, mucho deporte, y tenía conocimientos de eso. Y entonces, sin ser periodista todavía, es decir, yo trabajaba en las cajas y subía a la redacción del periódico de madrugada, ya cuando se iba la gente, y practicaba en la máquina de escribir, hacía mis primeras cosas. Y un buen día le toqué a Blas Roca en la puerta y le dije: Blas, yo quiero ser periodista. Y él me dijo: ¿qué nivel de escolaridad tiene? Yo tengo 8º grado. Te estoy hablando de los años, principios años 62, 63. 8º grado era todo una heroicidad en aquella época, ¿no? Y entonces Blas me dijo: bueno, con 8º grado sí puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Y ahí, sin dejar de trabajar en las cajas, pues empecé a escribir algunas cosas de deporte. Pero yo creí en ese momento, es decir, yo veía a los que estaban haciendo periodismo y yo me sentí capaz. Y Blas me ayudó mucho a Gabriel Molina, que era jefe de información del periódico, y algunos compañeros más. Después hay que tener en cuenta, de nuevo, años 63, 64, se viven los momentos románticos de la revolución. Es decir, yo empiezo a hacer periodismo nacional, mucho periodismo nacional, me voy a las provincias, descubro todo lo que está haciendo la revolución, no solamente la capital, los muchachos que tienen escuela, el desarrollo médico, la salud pública, una serie de avances que se están haciendo. Y entonces empiezo a escribir muchas crónicas. Yo fui un cronista por excelencia, en aquella época me ganaba todos los premios, hasta mal que lo diga, que se daban en la crónica y el reportaje. Es decir, yo me fui formando fundamentalmente de un tipo de periodismo literario, que hacía de esta construcción literaria lo que realmente me interesaba, que es el aspecto humano de las personas que participaban en la revolución. Aprendí, como todo periodista, a hacer el periodismo noticioso, que es elemental que se sepa hacer, pero no me interesaba nunca. Es decir, no daba la vida por una buena noticia, me interesaba mucho más el aspecto humano. Suceden los años y entonces ya yo empiezo a ver ciertas contradicciones en el país. Quiero escribir de esas contradicciones y me resulta muy difícil. Nosotros sabemos fundamentalmente los problemas que tuvo nuestro periodismo por muchas razones que se pueden explicar. Es decir, no es fácil hacer un tipo de periodismo a 90 millas del imperialismo, toda esa serie de cosas, y tenemos que desarrollar un periodismo que nos cuide de ellos, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente crítico para ayudarnos a nosotros en la formación de nuestros valores. Yo siempre he dicho que la revolución es verdad y que el periodismo revolucionario es la verdad, y hay que trabajar con esa verdad siempre en función de esclarecer y que la gente participe. No me dejan hacer realmente el periodismo que yo quiero hacer durante varios años, y eso me decide dar un salto y empezar en el periodismo cultural. Es decir, como crítico de cine hace más de 40 años, la Crónica del Espectador, que es una sección que escribo, es la más vieja, nunca se ha escrito en Cuba una sección de cine tan vieja como esa, hace más de 40 años que la escribo. Y entonces con el tiempo, pues bueno, viene Granma, toda esa serie de cosas, y soy jefe de la página cultural. Fui jefe de redacción con 25 años en Granma, después fui jefe de cultura durante 12 o 13 años, hasta que ya me cansé y entonces pues decidí ponerme a escribir. Yo fui un cinéfilo de muchacho, un gran cinéfilo, y entonces se me abre la oportunidad. Eso hay que agregar que el ICAI, en un momento determinado
en su desarrollo, repartió sus críticos de cine en los principales órganos de prensa. Es decir, el ICAI es un organismo que está lleno de virtudes, pero también tuvo sus defectos. Y entre esos está el hecho de no permitir que otras voces ajenas a la institución pues se manifestaran, no solamente relacionados con la película cubana, es decir, criticar una película cubana en Cuba no era nada fácil en esa época, sino también con la política de exhibición que tenía el organismo. Entonces, en un momento determinado, que el periódico decide realmente tener su crítico de cine. Un crítico de cine que respondiera a los intereses del periódico, y entonces ahí yo empiezo a ser el crítico de cine del periódico, no sin algunos tropiezos, pero desde entonces hasta ahora he sido el crítico de Granma, más de 40 años. Dentro de esta tensión que hubo con el cine cubano, algunos críticos, tengo que mencionar a Mario Rodríguez Alemán, que fue mi profesor en la universidad. Yo era de los pocos críticos de cine que, como se dice popularmente, cortaba el bacalao con Mario, a punto de cuando Mario se muere en los años 80, Mario me deja su archivo. Y yo paso a hacer la tanda del domingo que estaba haciendo Mario, paso a hacer Cine Vivo, que lo compartía con él, pero lo paso a hacer directamente. En algunos aspectos Mario me enseñó que la libertad de opinión, yo tenía también una convicción relacionada a eso, la libertad de opinión es lo más importante que puede tener un crítico. Es decir, tú te mueres con tu verdad, tienes los oídos puestos en función de toda aquella gente que te quieran hablar, que te quieran exponer diversas razones en torno a lo que tú estás criticando, pero tú tienes que defender tu verdad por encima de todas las cosas, que es lo que le pasaba al organismo legal, que quería imponer su verdad y su punto de vista, siempre pensando que lo que más sabían de cine eran ellos. Entonces yo empiezo a hacer todos esos espacios. La televisión, tú no haces crítica de cine en la televisión, es decir, yo prefiero hacer la crítica de cine escribiendo, que es donde tú puedes razonar, tienes más espacio, porque en la televisión tú dices algunas cosas relacionadas con una película, pero el poco tiempo que tú tienes, los diversos puntos que tú tienes que exponer, es decir, tienes que hablar de la película, tratar de llegarle al ingeniero, al lechero, al carpintero, toda una gama de gente con diversos niveles, cuando vienes a ver se te acabó el tiempo. Pero la televisión sí te posibilita una cosa, y es darte a conocer. Después te cuesta más trabajo que te lean el periódico. Una vez que tú eres capaz de crear una empatía con el espectador, pues entonces sí te pueden seguir en el periódico. Y ha sido una combinación, yo lo he utilizado así, tanto la crónica del espectador como la séptima puerta. En este momento la séptima puerta, en otro momento fue Cine Vivo, la tanda, todas esas cosas, pues ir creando una dualidad de espectadores, unos me leen, otros ven por televisión, y entonces eso es lo que he intentado todo este tiempo. Mira, a mí la televisión nunca me gustó. Yo no soy un hombre de la televisión, no es mi medio. Mi medio es sentarme delante de un teclado, que es donde me gusta pensar realmente. Me vinieron a buscar del ICR, puse una condición que no ha sido cumplida por parte de ellos, es decir, que el programa no saliera nunca después de las 10 de la noche, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy día. La gente ve mi comentario, ve un poco de película. Esa es una polémica vieja que tengo yo con ellos. Entonces después me llaman por teléfono para decirme en qué se acabó la película, o me paran por la calle criticando, bueno, que son películas buenas, realmente las que yo pongo, ¿no? Yo soy defensor de algo que se llama la alfabetización del gusto. Yo creo que el gusto se alfabetiza, porque yo soy un alfabetizado del gusto, y mis dos hijos mayores también, que uno es periodista, el otro es pintor. Empezaron viendo cine, viendo lo que ven todos los muchachos, y poco a poco hubo una superación desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y eso es lo que yo trato de defender en la séptima puerta. Es un programa para un cierto público, con un cierto nivel, un programa de películas artísticas, históricas, ideológicas, políticas, que requiere el espectador un tipo de participación activa, un tipo de espectador que participe constantemente. Y he tenido la satisfacción de conocer mucha gente que me ha dicho, oye, compadre, yo empezaba viendo el programa un poco así, con cierta reserva, y me he dado cuenta de que es otro tipo de cine que usted pone, otro tipo de pensamiento, otro tipo de valoración del arte, de la cultura, y mucha gente me lo dice, y es una gran satisfacción. Por supuesto, siempre están los otros, los que te dicen que lo que yo pongo es un clavo. Como decía Hemingway, que el periodismo es importante en un momento en que tú lo dejas. Es difícil llevar la tarea de escritor y periodista a la vez, y dímelo a mí, estoy terminando 2 novelas ahí, llevo 2 años y no las termino, porque entre los compromisos de la televisión, del periódico, más mi enfermedad reciente, no me lo posibilita. El periodismo te ayuda mucho, te ayuda a conocer las personas, a profundizar en las personas, y sobre todo a decir lo más importante, es decir, te libera una cierta carga de hojarasca, de cacarruchanga, como se dice en el término, en el medio de nosotros, que quien le entra, excepto gente excepcionales que se dan cuenta de un principio que tiene que existir y que no tiene que existir en la literatura, pues te libra de toda esa serie de cosas. Te afila el estilo, te da una visión del mundo,
te llena de cultura, que es importante. Sí, eso está muy presente en los libros que yo he escrito. El periodismo ha sido vital en ese aspecto. El rigor es lo más importante. Sin rigor no hay carrera, sin rigor no hay profesión y sin rigor corres el riesgo de venderte miserablemente. Lo mismo ante una botella de ron que ante cualquier opinión, que esos pretextos existen. Yo nunca en mi vida he salido con un director de cine y yo no tengo amigos directores de cine. Fernando Pérez es mi amigo desde otra perspectiva. Es mi amigo, es mi hermano, otra perspectiva. Cuando he tenido que criticarle sus películas, se las he criticado. Cuando he tenido que aplaudir, se las he aplaudido. Pero tú no puedes establecer con ciertas personas una amistad que vaya más allá de una amistad profesional y ya entre una intimidad, porque si tú eres mi amiga, tú haces una película y yo sé el trabajo que has pasado haciendo esa película, que le has dedicado sudor, sangre, el dinero que has tenido que buscar, y entonces llega un crítico y en 15 minutos, entonces ahí es donde entran las sujeciones, voy a ser suave, voy a ser así. No, yo siempre he tenido una divisa desde el punto de vista crítico. Primero el respeto porque se pasa mucho trabajo para hacer una obra. Y un crítico tiene que tener mucho cuidado a la hora de... Jamás vas a ver una palabra de burla, como sí lo hace alguna gente, relacionada con una película, porque no, eso tiene que tener un respeto. La banalidad nos está comiendo todo. El mundo vende banalidad, consume banalidad y va en vía de convertirse en un mundo culturalmente mediocre, como nunca antes. A veces yo leo, algunas personas hacen análisis de la avalancha cultural que nosotros recibimos a diario y yo te digo que sí, que es una gran avalancha, pero que viene desde hace mucho rato. Lo que pasa es que ahora las nuevas tecnologías hacen posible que las películas, cualquier película de 100, 200 millones de dólares, pues te llene de héroes y elementos que estén representando todo ese mundo lleno de frivolidad y banalidad, no solamente en el mundo del cine, sino también en la literatura, en la música. Cuando tú ves los ratings que hay en los diferentes países, pues te das cuenta que se ven las mismas películas, se leen los mismos libros, se oye la misma música, y detrás de todas esas cosas lo que hay es una bien aceitada industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento es más fuerte que nunca. Pero esa industria no es nueva, eso existió cuando yo era niño. Yo recuerdo que esa es una de las grandes cosas que hizo Fidel Castro. Este país en buena medida era anticomunista cuando triunfa la revolución, excepto las capas ligadas a los sectores más populares, obreros, que sí tenían una cierta formación, pero no te estoy hablando solamente de la pequeña burguesía, ni de la burguesía que había en este país, sino también de gente de un cierto, era anticomunista. ¿Pero por qué? Porque ya existía la penetración cultural y la banalidad. Estaban los halcones negros, estaban los muñequitos de Frente de Guerra, estaba Hicho de Paloca, que era un marine que todavía existe, es decir, un marine anticomunista que iba a los Frente de Guerra. Estaban los seriales televisivos, que ahora estamos inundados de ellos. En Cuba se ve lo mejor, pero es decir, hay que ver lo que se ve en el mundo en cuanto a propaganda anticomunista, neoliberal. Y estaban esos seriales que se veían todos los días a la semana. Tú veías un serial que respondía ¿a qué? A la escala de valores consustancial a la sociedad, al capitalismo de aquella época. Y todo eso fue permeando toda la capa de la sociedad. Ahora sí, ahora ha hecho una explosión lamentable. Y tú ves personas que salen corriendo a la casa para ver las peores telenovelas. No tengo nada en contra de las buenas telenovelas. Para ver las peores telenovelas, para ver las peores películas. Y entonces, increíblemente, nosotros a veces formamos parte de ese gusto maligno y tergiversado. Yo te encuentro a programadores de la televisión con muy escaso rigor cultural que ante una película buena, en el mejor sentido de la palabra, no solamente buena porque tenga valores culturales exaltativos, sino también que sea una película capaz de entretener a cualquiera en la familia, pero te coge el corticlava de los tiroteos, de las máquinas, y ese es un hombre que está programando. En un momento determinado tiene que decidir. La banalidad nos consume totalmente, y el mundo entero, es decir, gente lúcida, escribe sobre eso. Chekhov ya en el siglo XIX escribía de la banalidad porque la veía venir. Es decir, los grandes pensadores nuestros en el siglo XIX, nuestros no, internacionales, me imagino que nuestros también, porque Domingo del Monte, hay que ver las tertulias de Domingo del Monte, lo que decía en contra a la literatura fácil, a ese tipo de cosas. Hubo siempre una lucha y siempre hubo una vanguardia que estaba en contra de eso. Pero los que están del otro lado, más la fuerza de los que dominan esa industria del entretenimiento, es soberbia. Por ejemplo, yo tengo amigos críticos de otros países. Yo estaba en Hollywood, pero no invitaba por ellos. Pero esos amigos míos, ¿quieres hacer una entrevista a Brad Pitt, a Angelina Jolie? Perfecto. Ahora sale una película de ellos, te llevo gratis, no te cuesta. Te monto en el avión, te llevo a Hollywood, te estás 2 días en un hotel de Hollywood cuando vienes. ¿Tú crees que cuando esos supuestos críticos van a escribir de la película? No. No, porque en el próximo viaje no viene. Eso se lo hicieron a Cabrera Infante.
A Gabriel Infante en el año 57, 58 lo invitaron. Infante fue un excelente crítico de cine. Desde otro punto de vista, no voy a entrar el tipo de crítica de cine que él hacía, muy literaria, muy de estilo, esas cosas, ganado totalmente por el cine americano, por el buen cine americano, hay que decir. A Gabriel Infante lo monta en un avión al año 58, se lo llevan a Hollywood. Y se queda fascinado con Hollywood. Es un recurso que se usó, se sigue utilizando y se seguirá utilizando cada vez más. Y es ahí precisamente donde la cultura, la gente que dirige la cultura, los críticos literarios, de cine, de todo tipo, y no solamente los críticos, tienen que enseñar a la gente, no enseñar, porque la palabra enseñar hay quien la rechaza. Te dice, no, ¿para qué me tienes que enseñar? Yo soy libre. Perfectamente, tú eres libre. Pero yo soy libre de decirte, esto es lo bueno y esto es lo malo. Conoce las dos cosas y escoge después. Por ahí es por donde yo parto con la tesis de la alfabetización del gusto. Yo te puedo hacer una crónica, alguna te la puedo hacer en 15 minutos, otra puedo estar 15 horas. Qué sé yo, pero sí, es un género que me encanta porque tiene que ver con el mundo donde yo me he desarrollado, que es ver la vida, el entorno que me rodea, verme a mí mismo, a través de un tipo de periodismo que no tiene nada que ver con el periodismo informativo. Y lo hago con relativa facilidad porque son muchos años haciendo. Claro, eso tiene un peligro, no puedes escribir una crónica todos los días, ni a veces ni toda la semana. Y he escrito tanto, que me cuido de caer en la reiteración. Yo tengo un libro de crónica, rollo crítico, de cine que tiene como 400 páginas, que recoge mis crónicas de cine, mis críticas de cine, años 80 y pico, hasta el 90 y pico. Y después han querido publicarlo, no quiero más, porque ya a veces realmente me aburre escribir de cine, porque las películas se parecen tanto. Es decir, hoy día se están haciendo cada vez películas más comerciales, con grandes envolturas que te confunden, pero cuando tú le aplicas el cuchillo, te das cuenta y haces así la disección, te das cuenta que en el fondo todas las esencias son las mismas, es la reiteración disfrazada. Dice. Alguien que esté escribiendo 40 y pico de años, llega un momento que me aburro. Realmente me aburro, voy a ver una película y esto es más de lo mismo. Hay películas que sí que te motivan, por supuesto, las películas cubanas trato de verlas y criticarlas todas, porque creo que sí, que vaya, por un problema de respeto a los directores también, ¿no? Y me pongo muy contento cada vez que veo una película cubana y critico mucho uno de los grandes efectos que tienen las películas cubanas, que quieren decirlo todo. La clave es seguir tratando de darle un poco de luz a los espectadores, tratar de aquellos que no les interesan las críticas de cine, me lean un día y se queden enganchados, como me ha pasado, felizmente. Hay un cine comercial que tiene mucha fuerza y que está sustentado por el cine norteamericano. Y te doy una cifra, por ejemplo, de las 300 películas más vistas en la historia del cine, las 300 son norteamericanas. ¿Dónde están los Woody Allen, los Bergman, los Kurosawa, los grandes directores de hoy día que los hay en Europa? No existen, no existen porque los americanos dominan todo. No solamente la producción, sino también la exhibición. Exhibir una película latinoamericana en América Latina es casi imposible. Es casi imposible. Porque además es un público que está condicionado a ver las películas norteamericanas. Yo estuve en los Estados Unidos con las Torres Gemelas. Yo estaba en Los Ángeles con las Torres Gemelas. Estaban poniendo una película de Schwarzenegger, Efectos Colaterales. Una película de esas que hace él, de guerra. La película fue un fracaso, tuvieron que quitarla. Porque ya el público norteamericano dejó de creer en los héroes de carne y hueso. Porque la vida le demostró que le hicieron, le tumbaron las Torres Gemelas y fueron incapaces del FBI. ¿Qué empezaron a hacer los americanos? Ahí es cuando vino el gran boom de las películas de superhéroes que estamos viendo ahora. Revivieron toda la Marvel, revivió a sus muñecones, se empezaron a hacer películas de Tarzán, de Batman, de Superman. Y hoy día la explosión es una explosión millonaria. Los críticos están precisamente para explicarle, sin martillar, sin cansar, explicarle todas esas cosas al espectador. Porque el espectador a veces vive en un mundo, nada más que está viendo lo que está viendo, no sabe qué cosa es lo que está viendo. Yo creo que no hay nada más revolucionario que todos los días, cuando tú te sientas a desayunar, tú te plantees qué está bien en el mundo, qué está bien en tu país y qué está bien en tu conciencia. Cuando a ti se te adormece la capacidad de reflexión, de darte cuenta de las cosas que suceden, lo que está mal, lo que está bien, cuando tú pierdes ese nivel de comparar todos esos factores que están en torno tuyo, mejor que te retires del periodismo. Por desgracia, hay mucha gente que no comprende eso. Por desgracia, nuestro periodismo a través de los años ha ido conociendo esas fases que adelantamos un poco y vamos atrás, adelantamos un poco y vamos atrás. Si la verdad es revolucionaria, si los periodistas cubanos son revolucionarios, tienen que aplicar esa verdad, aunque a veces se conviertan en sujetos incómodos. Porque yo pienso que una de las profesiones más pasivas con relación al periodismo hacia nuestro, que ha tenido nuestro país, ha sido el periodismo. No hacia afuera, yo creo que hacia la lucha, hacia el enemigo que toda la vida ha tratado de tragar y que es responsable en buena medida de ese retraimiento que ha tenido el periodismo cubano.
está bien. Se puede analizar si las luchas ideológicas se han hecho mejores o peores. Pero en buena medida nosotros hemos sido demasiado complacientes. El periodismo cubano ha sido complaciente porque el periodismo cubano tuvo que inventar un periodismo diferente. ¿Por qué? Porque el periodismo que prevalecía en Cuba, al igual que en toda América Latina, era el periodismo norteamericano. Es decir, desde la información, desde una supuesta objetividad, sabemos que tras esa objetividad están los intereses de los grandes monopolios, están las tendenciosidades clásicas que siguen existiendo durante toda la vida, y ese periodismo nos podía servir hasta cierto punto. El otro periodismo era el periodismo soviético, el periodismo del campo socialista, que sabemos que no sirve para nada. Es un periodismo que lo inventó Lenin, quizás es fuerte la expresión, no sirve para nada, porque Lenin lo inventó con un sentido de educación al pueblo, de concentrar ciertos intereses, todo eso está muy bien, pero es que después eso se quedó ahí. Y si tú no haces un periodismo participativo, donde el pueblo tú recibas al pueblo, y a ver, tú le contestas al pueblo, ahí falla algo. Estuve a punto de ponerme a estudiar biología marina y dejar el periodismo, porque llegó un momento que yo dije, no puedo escribir lo que yo quiera. Tú te das cuenta. Y los chinos, los asiáticos tienen un proverbio que dice, cuando el viento está muy fuerte, las cañas se doblan. Y tú discutes, tú combates, pero hay un momento que tú te encuentras que hay un nivel que te dicen no y no. Y ahí fue que me pasé para el periodismo cultural. Todavía hay gente que está escribiendo cosas muy interesantes sobre el periodismo, teorías muy interesantes, pero se han quedado en la teoría nada más. Porque el periodismo que se hace hoy día ha avanzado en relación con el que se hacía 10 años. Tú te encuentras cosas en los periódicos, en el noticiero, que tú te das cuenta que hay un interés. Pero eso todavía es nada con lo que nosotros necesitamos. Y no quiere decir, no te estoy hablando de una perestroika, ni de abrirte la camisa delante del enemigo, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la inteligencia. La inteligencia en función de lo que nos conviene a nosotros. A veces nos dormimos y pensamos que lo que hicimos bien hoy se puede estar haciendo bien dentro de 3 años, que es lo mismo. Ahora mismo, en este momento, nosotros tenemos que defender la historia. Uno necesariamente tiene que ser un rey de la historia, aunque la palabra no sea ahorita. Tienes que ser un rey de la historia porque la historia nos dice todo. Cuando tú te lees quiénes fueron la gente que nos antecedió, Martí, el otro, tú dices, Dios mío, qué clase de vida. Céspedes con los zapatos rotos, muriéndose ahí, despreciado por los cubanos que estuvieron con él. ¿Qué clase de hombre? Eso tiene que estar presente en nuestras páginas. Pero que no se te vaya la carga historicista por encima de lo que debe ser un periodismo. La historia tiene que estar presente, pero no te olvides el presente que estamos viviendo. El presente no puede ser sustituido por la carga historicista. Y hace rato que estamos en eso. Y nos olvidamos una cosa, que hay un aspecto en comunicación que se llama saturación. Tú puedes tener la verdad más grande del mundo, pero cuando tú me estás repitiendo esa verdad, pero pasa, la saturación existe, la saturación está estudiada hace muchos años, desde la época de Benjamín, y nosotros sabemos que tenemos grandes especialistas. Sin embargo, cuando hacemos nuestras campañas, que le damos a los periódicos y a la televisión, la saturamos. ¿Te das cuenta? Y entonces esa es parte de la lucha que yo he tenido y creo que seguiré teniendo hasta que un día, pues, ¿qué sabes? A veces tú lees, sobre todo los muchachos jóvenes, algunos con mucho talento, y tú ves, porque el periodismo tiene un ABC que tú tienes que cumplir, ¿no? Y tú ves la necesidad a ultranza de hacer literatura por encima del periodismo. O una tendencia que hay, muchachitos de 20 y 21 años que te escriben en primera persona nada más. La primera persona, déjamela a mí, que tengo 72 años, que he vivido un poco. Y todavía hay muchas cosas que son un misterio para mí. Pero te encuentro muchachitos de 20 y 21 años que salen de la escuela y te empiezan a escribir en primera persona. Está bien, escriben un trabajo en primera persona. Yo pienso esto, el ombligo del mundo, no puede ser. Es decir, un profesor tiene que decirle, no, mijo, la primera persona es una cosa determinada, pero tienes que, y entonces, o quieren ser literatos antes de ser periodistas. Si quieres ser literato, hubiera estudiado historia, una carrera literaria. Yo traté de llevarlo a la par. Y si eres periodista, tienes que aprender lo otro, porque yo he conocido periodistas literarios muy buenos, que yo les he dicho, siendo yo jefe de redacción, hazme una nota ahí diciendo un parte del tiempo, no saben hacerlo. O que Fidel va a hablar mañana un acto, no saben hacerlo. Porque además lo repudian, lo desprecian. Ese cortaagua que debe existir entre la literatura y el periodismo tiene que estar muy claro, porque si no puedes hacer el ridículo. Y si no tienes un jefe de redacción, por ejemplo, yo tuve Ricardo Sáenz, que fue un gran periodista, no era un gran escritor, no era un gran periodista desde el punto de vista de cómo escribía, pero ahora manejaba la perspectiva, por favor. El periodismo para mí es un reto y una insatisfacción. Yo soy fundador de Granma, 52 años en Granma. En hoy estuve 5 años. Los últimos 3 años ya escribía, llevo 55 años escribiendo.
Yo te puedo decir que me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado muchos premios, me ha dado muchos reconocimientos, pero también es un eterno conforme con el periodismo que se hace en todas partes del mundo. Porque los otros, los que están enfrente, me molesta cómo constantemente tú abres esas páginas o entras en internet, te das cuenta de la manera miserable en que tergiversan las cosas, en que hay toda una escuela, hay todos unos intereses de mucho poder detrás de todas esas cosas. Y en cuanto al periodismo mío, es decir, de mi país, pues a veces me duele y me deja insatisfecho las oportunidades que dejamos pasar. Porque a veces somos lentos. Si tú no aprovechas el periodismo en el segundo exacto, en que te da la oportunidad de intervenir, perdiste tu momento. Es decir, para eso hay que estar a la viva, hay que estar constantemente encima de la noticia. Y en el mundo en que vivimos nosotros, que el enemigo está constantemente con su campaña propagandística, pues tenemos que estar, no solamente esperar las orientaciones. Hay ciertas cosas que se necesitan orientaciones, pero hay otras cosas en que las orientaciones a veces son tardías. Y el periodista debe tener la suficiente potestad en algunos aspectos para reaccionar rápidamente y correr riesgos ante algo que le pueda hacer un favor a la revolución y tú te tardas demasiado en reaccionar. Y lo otro, yo prefiero el riesgo, porque hay mucha gente que durante muchos años se han parado una cierta consigna que dice algo así como es preferible hacer un periodismo poco brillante, pero seguro. Porque hay gente que ha recibido cocotazos a través de los años. ¿Qué cosa es seguro? Que no va a tener problemas. Yo voy a transitar 40 años de periodismo sin buscarme un problema con nadie. No, yo prefiero el otro. El que se busque el problema, el que esté encima del problema, el que salga a buscar el problema. Lo otro, la vida es apacible, es para los seminarios y para la sabadía, no es para el periodista. Y los años a veces te hacen conservador, te inyectan esa autocensura, pero que existe principalmente en los periodistas de mi generación. Muchas veces, porque teníamos al enemigo ahí y no teníamos la mejor manera de responderle, una manera mejor que el silencio. Y hacíamos silencio. Y la vida nos ha demostrado que ellos se aprovecharon muchas veces de ese silencio. Y ya es hora de que el silencio cese. Como ha cesado felizmente en los últimos años, ya no el periodismo que se está haciendo aquí, hemos dado pasos de avance, pero a veces cierto una especie de retranca, de un aire y voy a coger otro aire para ver hacia dónde sigo. Y yo creo que debemos seguir con responsabilidad, con seriedad, que es importante, sin aventurar ningún tipo de aventura en lo que se hace, pero sí seguir hacia adelante. Respirar, pero para coger fuerza y seguir avanzando.